Término de origen griego que significa Señor, título honorífico atribuido a Jesucristo para proclamar su gloria y su soberanía sobre la historia humana y sobre todo el cosmos. Desde ahora comienza el programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís. Kyrios, Señor. Con Cristo en el corazón, evangelicemos la nación. Sean bienvenidos al programa televisivo Kyrios, voz e imagen de la diócesis de San Francisco de Macorís, que se transmite por el canal 8 de Telenor cada sábado de 1 a 2 y los domingos la retransmisión en el canal 12 también de Telenor, pero de 9 a 10 de la mañana. Agradecemos a todos los que están con nosotros a través de la web telenor.com.do y aquellos que nos envían sus correos electrónicos a través de kyriotv@hotmail.com. De igual manera, aquellos que nos siguen en nuestra página de Facebook, Kyrios Programa Diocesano, aquellos que nos siguen también en nuestro canal de Kyrios Católico TV y aquellos que siempre están con nosotros a través del programa en vivo. Aquellos que lo ven los domingos, felicidades, un abrazo sincero. Sigan promoviendo el programa Kyrios en su familia, en sus amigos, ya que muchas personas necesitan una palabra de aliento y el Señor puede utilizar este medio para regalársela. Ahora vamos a escuchar el evangelio de este fin de semana, que está tomado del evangelista San Juan, capítulo 14, del 1 al 12. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya, os prepararé un lugar. Volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conocierais también a mi Padre. Ahora ya no conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, y Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Luego de escuchar este evangelio maravilloso, vamos a escuchar la exponencia de nuestro obispo, Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, quien nos explica directamente cada parte de este santo evangelio. Adelante. Queridos hermanos y hermanas que nos ven a través de Telenor, de nuestro canal de YouTube y difunden nuestros mensajes a través de las redes sociales. Celebramos el 5º domingo de Pascua y hoy se nos presenta el Evangelio de Juan,
que es un pasaje del Evangelio de gran profundidad a nivel cristológico. Es como decir una revelación del misterio cristológico a los apóstoles y también a nosotros. Lo primero es que nos encontramos con una situación. Jesús está hablando de la última cena y empieza sus discursos de despedida. ¿Y qué observa Jesús? Que los discípulos están muy inquietos. Cuando ellos escuchan este anuncio de la muerte, de que va a ser entregado, de que va a ser traicionado, ellos se quedan estupefactos, no entendían la situación. Y Jesús los ve a ellos, sabe que sus corazones están turbados. Es esta razón de este corazón turbado que Jesús va y habla directamente con ellos. Que no tiemble su corazón, que no tiemble su corazón. Cuando nosotros escuchamos esta palabra y este mandato de Jesús, que no tiemble su corazón, tenemos que remontarnos a hoy. Nuestros corazones están temblorosos. Nuestros corazones, podríamos decir, están asustados ante esta crisis mundial que estamos viviendo. Experimentamos guerra, desacierto, no sabemos qué va a suceder mañana, qué va a ser del mundo. En otras palabras, el mundo pende de un hilo hoy en día. Y es en medio de esa situación que Jesús, al decirle a los apóstoles que no tiemble su corazón, que también nos dice a nosotros, que no tiemble su corazón. Eso no es una paz basada en la ausencia de problemas. Cuando Jesús dice que no tiemble su corazón, no es diciendo, debe pasarle un pañito a su mente, a sus corazones, para que se aparten de los problemas. No, no es apartarnos de los problemas, sino que es una presencia de una persona que nos da seguridad. Si hay personas que provocan en nosotros inseguridades, que también las conocemos, en la persona de Jesús nosotros encontramos la seguridad. Que no tiemble su corazón, es una promesa que él hace, es un mandato. Y luego que los discípulos escuchan esta palabra, Jesús comienza con un segundo mensaje, que es el destino final de nosotros, es el mensaje escatológico. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, nos dice. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Cuando nosotros escuchamos hay muchas moradas, inmediatamente tenemos que pensar que la salvación es para muchos. No es como algunos creen que solamente unos pocos se van a salvar. Incluso hay sectas religiosas que dicen que son 144,000, hasta ponen cifras, le ponen límites a Dios. No, la salvación no es un club exclusivo para algunos, sino una comunión universal. Cristo va a prepararnos sitio, asegurándonos que el ser humano tiene un hogar eterno. Eso nos da seguridad. Si en el primer momento de este pasaje del Evangelio de San Juan nos dice que no tiemble su corazón, esto de que Jesús dice, me voy a prepararles estancias, nos da la seguridad de que nosotros estaremos con Él. Es lo que a nivel de teología llamamos la perspectiva escatológica. Recordar que nuestra vida es una peregrinación. Es una forma de ser en el mundo. Es un mundo que nos invita a consumir en el ahora de forma inmediata, que todo es rápido. Jesús nos recuerda después definitivo. Me voy a prepararle sitio. Él nos lo promete. Y dentro de esa promesa también aparece otra confirmación más. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros escuchamos esta afirmación de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, estamos frente al núcleo del querigma, el núcleo de nuestra evangelización. Cristo como el camino, en griego elonos, de ahí viene pedagogos,
ortopedia, todo lo que tiene que ver con eso, camino, nos va indicando que Jesús es un camino, pero un camino seguro, no como el que proponemos por ahí, no, es un camino seguro. Y Tomás pregunta, Tomás siempre que estaba de dudoso, le pregunta, ¿quién es el camino? ¿Quién es él? Jesús no nos da un mapa o un conjunto de reglas diciendo, mira, en ese yo soy el camino, la verdad y la vida, hace esto, hace esto, hace. Él nos da reglas. Él se ofrece a sí mismo, él dice, yo soy. Esa palabra yo soy en la Biblia de manera especial en el Nuevo Testamento adquiere un sentido muy profundo. Eso es la esencia, la esencia. Y al hablar del camino, no buscamos una dirección de decir, bueno, pues vamos de aquí a Santiago o a Santo Domingo o a Nagua. No es una dirección cuando Jesús habla que Él es el camino. Es un encuentro. Es ese encontrarse en el camino como los discípulos de Emaús, que se encontraron con Jesús como caminando. Esa iglesia en el camino sinodal, que es caminando hacia la morada del Padre, y que en ese caminar van surgiendo diferentes circunstancias que nos hacen dudar, tambalear, temblar nuestra fe, nuestros corazones, pero Jesús vuelve y se aparece y nos dice que no tiemble su corazón. Jesús también se define como la verdad. Hermanos y hermanas, en este mundo no hay tantas verdades. Si nosotros miramos las redes sociales, hubo tantos mensajes, tantos gurús de tantas cosas que solucionan todo, tantos medicamentos que te dicen que curan todo, y vienen diciendo por aquí, por allí. Yo a veces veo algunos youtubers para escuchar todas las barbaridades que dicen. No se cercioran, no se, como dice un periodista aquí en San Francisco de Macorís, indocumentados mentales, llama, o sea, no se cercioran de la verdad y propagan verdades que no se, falsedades. Jesús es la verdad, no es la posverdad. No está sometido al algoritmo del tiempo, la verdad es la misma. Y Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo hoy, ayer, hoy, mañana y siempre. Es decir, la verdad permanece por encima de todas las circunstancias. Y San Agustín nos recuerda, nadie puede ser verdaderamente amigo del hombre si no es primero amigo de la verdad. Tiene que ser amigo de la verdad. Ya también los filósofos griegos definían la verdad como principal herramienta. Ahí en eso Jesús se define, yo soy la verdad, no hay otro. No tenemos que buscar otras verdades, porque en Jesús, en la palabra de Dios, la encontramos. Segunda, tercera característica que Jesús nos dice que Él es la vida. La vida. Jesús es la vida, es el antídoto contra la cultura de la muerte, el vacío existencial. ¿Cuántas personas andan caminando pero están vivos? Son vivos que caminan muertos. ¿Por qué? Porque han perdido lo esencial en su vida, han perdido la alegría, han perdido esa capacidad de sonreír de nuevo, de mirar al otro con un corazón puro, sano. Jesús es la vida, no tenemos que buscar otra vida. ¿Por qué? Porque Él es la vida, porque Él es el Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso es a la petición de Felipe, que le dice, muéstranos al Padre. Jesús es la imagen viva del Padre, la perfección de Dios. Y dice, si me ven a mí, ven al Padre. ¿Por qué? Porque el Padre invisible se hace visible por medio de su Hijo Jesucristo. No hay un Dios oculto o arbitrario detrás de Jesús. No es un fantasma, no es una imagen parecida, no, es la esencia misma del Padre. El Padre es exactamente como Jesús se nos muestra, misericordioso, cercano, entregado. Al final, ¿cuál es nuestra misión cuando recibimos este aliento de Jesús en medio de las inseguridades del mundo? Que no tiemble su corazón y que nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
El compromiso es que la fe es una contemplación. La fe no es una contemplación pasiva. Creer en Cristo implica continuar su obra en el mundo. Y tenemos un gran desafío. ¿Cómo hacemos obras mayores? Hoy, porque en el Evangelio concluye, y harán obras mayores si creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. ¿Cómo hacemos nosotros obras mayores? Evangelizando la cultura, humanizando la tecnología, siendo testigos de la verdad en las nuevas plazas públicas, en las digitales, en las físicas, protegiendo el medio ambiente, protegiendo la vida. Y la eficacia de nuestras obras depende de nuestra permanencia en Cristo. En Jesús encontramos la fuerza para nuestro accionar en el día tras día. Conclusión: no buscar caminos alternativos que prometen felicidad rápida, pero dejan el corazón vacío. Muchas personas buscan caminos alternativos, andan de iglesias en iglesias, buscando a ver dónde está Cristo. No busque a Cristo fuera, búscalo en ti mismo, en tu corazón, y reconoce que es la verdad, el camino y la vida, y que Él es Dios Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Y que lo primero es encontrarlo en ese caminar en tu día a día. Que el Señor Dios les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Agradecemos las palabras de nuestro obispo Ramón Alfredo de la Cruz Valdera. Y de inmediato vamos a disfrutar de una preciosa canción que nos sigue entonando a nosotros en esta gran verdad que acabamos de escuchar. Adelante. El camino del Señor
Continuando con el programa televisivo Quirios, en este momento vamos a presentar a cada uno de ustedes una persona que nos llena a nosotros de gran alegría su presencia en el programa y que como siempre está dispuesto a compartir con nosotros. Saludamos de inmediato al Padre Ángel Díaz, vicario de pastoral de la Diócesis de San Francisco de Macorís. ¿Cómo se siente, Padre? Muy bien, gracias Yadira, gracias a todos los televidentes. Yo tenía un par de días que no venía. Ah, sí. Un par de días nada más, sí. Pero los días van caminando y a veces uno le pasan tan rápido que ni cuenta se da, pero estamos aquí. Así es. Estamos aquí. Y bueno, como siempre, cada mes que puedo pasar por aquí, siempre es importante destacar el lema, el valor del año, pero Yadira también me ha pedido algo especial en el día de hoy, así que muy brevemente, solo decir, estamos en el mes de mayo, que es mes de la Madre, mes de María, pero también es mes de los trabajadores y del trabajo, así que estamos celebrando este fin de semana el día dedicado a los trabajadores. Y por eso el lema de este mes se ha elegido el trabajo. O sea, trabajar, trabajar, trabajar. Yo creo que si todos trabajamos en los diferentes niveles, ya sea en el ámbito propiamente laboral para la producción, el sostenimiento de la familia, de la sociedad, pues todos haremos una gran obra y haremos lo mejor que de nosotros en el trabajo, pero igualmente podemos hablar del trabajo en la viña del Señor, como decía la canción, mencionaba la viña del Señor, que los caminos del Señor eran, los caminos, no la viña del Señor. Pero, pues el trabajo es importante para nosotros desde el punto de vista eclesial. Todos estamos invitados a la viña del Señor, como el Señor presenta en aquella parábola de los viñadores. Vayan también ustedes a mi viña, y a todos los que encuentran en la mañana, a media mañana, a mediodía, a media tarde, al atardecer, a todos nos invita a ir a trabajar a su viña. Por tanto, creo que es una oportunidad maravillosa para que todos nos asociemos a esa labor que el Señor nos invita a trabajar en su viña. Y por último, el lema de este mes: y todo lo que hagan, háganlo de corazón. Es decir, en pocas palabras, siguiendo al mismo San Pablo en otra carta, háganlo de buena gana. Sí. O sea, no lo hagan con la cara ahí medio entroñada, sino que lo hagamos con alegría. Nuestro trabajo debe reflejar también la alegría interior que llevamos dentro. El trabajo es una forma de elevación del ser humano hacia el mismo Dios, que recordemos que en el libro del Génesis Dios dio al hombre el dominio sobre la creación, sobre la tierra. Y ese dominar, ese someter la tierra, pues implica que con el trabajo el ser humano se asocia también a la obra creadora de Dios. Por eso San Juan Pablo II dice en la Laborem Excelsens que con el trabajo el hombre desarrolla una especie de espiritualidad, y esa espiritualidad implica esa unión del hombre que con sus manos, con sus obras, se asocia a la obra creadora de Dios y es un continuador de la creación. De modo que de lo ya dado, de lo ya creado, nosotros continuamos creando o co-creando en nuestro tiempo y renovando y haciendo más bella incluso eso que se nos ha dado. Obras de arte, por ejemplo, que maravillosas. Bueno, una piedra, un bloque de piedra, para mí será eso, un bloque de piedra, pero para un escultor ya él no ve el bloque de piedra, él simplemente ve la obra que está ahí y que hay que liberar, como decía Miguel Ángel. Entonces, con ese trabajo, el ser humano se asocia también a la obra creadora de Dios y puede crear cosas buenas, nuevas y hermosas
Y de modo que, y si eso lo hace con amor, entonces, ¿qué más pedir? Así De modo que este valor y este lema de este mes es una invitación a trabajar con ahínco y hacerlo siempre con amor. Qué hermoso, de verdad que sí, porque el trabajo dignifica al hombre, de ahí, ¿verdad? El reconocer nosotros que Dios nos ha regalado a nosotros la oportunidad. ¿Cuántas personas quieren trabajar a veces y no tienen la oportunidad de realizarlo? Sin embargo, a veces hay personas que tienen el trabajo y no lo tratan bien al trabajo mismo. Sí, hay tantas formas de trabajo. Todo trabajo es digno del ser humano. Yo soy un poquito contrario a la expresión popular que el trabajo dignifica al hombre. Yo creo que el hombre dignifica el trabajo. Porque desde el punto de vista teológico, la dignidad es dignidad del hombre, dignidad del hombre, dignidad humana. Entonces, ¿por qué dignidad del ser humano? Porque está creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, lo que el hombre hace, y si añadimos nuevamente lo que dice el lema del mes, si lo hace con amor, pues aún más digno sería del hombre. De modo que todo tipo de trabajo es digno y necesario para el bien común, para el desarrollo integral del ser humano y de los pueblos, como es la invitación que hace también San Pablo VI en su encíclica Populorum Progressio, que nos hace esa invitación a que por medio del trabajo pues se haya un crecimiento, un desarrollo integral del ser humano y de los pueblos, y claro está que eso lo hacemos a través del trabajo. Así es. Padre, dentro del plan que tenemos para el programa del día de hoy, está desglosar, ¿verdad?, dentro de varios programas, el lema del año: bautismo y sinodalidad, camino de santidad. Qué importante para cada uno de nosotros, y diríamos, pues vamos a comenzar con el bautismo, pero no, vamos a comenzar con la sinodalidad. Y el Padre Ángel es la persona idónea para compartir con nosotros este tema tan importante para la Iglesia y el universo. Bueno, la sinodalidad. Sí. La palabra sinodalidad en los últimos, vamos a decir, 4 años está de moda en la Iglesia. Y digo de moda porque era un término que no se usaba mucho, aunque está en los documentos y no es nada nuevo. Cuando vemos desde el comienzo de la historia de la Iglesia, del cristianismo, la palabra sinodalidad o sínodo se ha utilizado siempre. Desde el finales del siglo I, ya hay documentos, hay testimonios escritos de los padres de la Iglesia, los padres incluso apostólicos, que utilizan el término sinodalidad, utilizan el término sínodo, y se ha usado siempre el término, de modo que no es nuevo, pero se había dormido durante un tiempo. El Concilio Vaticano II rescata la figura o el término, y San Pablo VI establece entonces el sínodo de los obispos, eso sí que es algo nuevo, porque antes solo se hablaba de los concilios de la Iglesia, concilios ecuménicos o concilios regionales, concilios incluso locales, pero el Papa Pablo VI, hoy San Pablo VI, hace unos 50 y tantos años, establece la figura del sínodo de los obispos. ¿Y qué es el sínodo de los obispos? Es un estamento que dentro de la Iglesia se convoca, el Papa lo convoca para dilucidar sobre un tema específico. En este caso, el Papa Francisco convoca al sínodo para hablar sobre la sinodalidad. Entonces, primero se establece una comisión de teólogos que sale de la Comisión Teológica Internacional, y esa comisión lo que hace es prepara un documento que se titula La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia. Comunión, participación y misión. Es como el resumen de todo lo que significa la sinodalidad.
Y en ese sentido, esta comisión prepara este documento y el Papa convoca a los obispos a este sínodo con una particularidad. Primero, es el primer sínodo que se realiza en 2 asambleas. La primera es una preparación que dura normalmente 1 o 2 años. Luego viene la primera asamblea en el año 2023, octubre de 2023. El Papa Francisco, ya previo a que se desarrollara la primera asamblea, dice no será suficiente una sola asamblea, hay que tener una segunda asamblea. Y en el 2024 se tiene la segunda asamblea. Y tenemos que decir que nuestro obispo era el delegado de la República Dominicana. Sí. Por si acaso. Sí. Por si acaso. Entonces, primera particularidad, 2 asambleas en un sínodo que siempre es una sola. La etapa preparatoria y luego una asamblea, y ahí ya sale un documento de sugerencias al Papa, y el Papa escribe un documento para la Iglesia Universal, normalmente una exhortación apostólica. ¿Y qué es una exhortación apostólica? Es un documento pastoral. Es un documento donde nos dice sobre este tema tenemos que trabajar en la Iglesia ahora, en este tiempo o en tanto tiempo hay que trabajar esta temática. Pues primera, vamos a decir, particularidad del sínodo, que fueron 2 asambleas. Segunda particularidad, el sínodo se llama sínodo de los obispos, porque solo son obispos y algún especialista, perito, teólogo, sobre el tema que se está tratando, que son invitados para alguna conferencia y ya. En este sínodo no fue solo obispo, hubo sacerdotes, hubo religiosas, hubo laicos. Esa es la primera vez que en un sínodo, con voz y voto, hay otras representaciones que no solo eran obispos. Entonces ya tenemos 2 cosas fundamentales. Y la tercera, que fue la sorpresiva, con la que yo no estuve de acuerdo, es que el Papa decidió no escribir un documento. El Papa dijo lo que señalan los obispos en la sugerencia, el documento que sale de ahí, ya ese será el documento. Yo no estuve de acuerdo. Y lo puedo decir ahora porque lo expresé estando vivo el Papa. Porque si el Papa se murió, ya lo hice ahora porque el Papa se murió. No, yo lo dije antes del Papa morir y lo digo ahora y lo he dicho en varios escenarios de que no estuve de acuerdo con que el Papa no escribiera un documento. ¿Por qué razón? Porque el Papa normalmente matiza elementos de las propuestas que se dan. Es decir, cuando uno lee el documento, uno se da cuenta que hay cosas que no están muy matizadas y ha habido que estar explicando y demás. Entonces, esas explicaciones, el Papa las retoma, no lo toma todo, toma lo esencial de lo que sale de ahí y entonces el Papa lo matiza. Después ha habido que estar explicando algunas cosas. Monseñor, que era el hombre que tenía que, no era yo, era Monseñor que tenía que invitar para este tema, que fue el encargado de nuestro representante y que ha manejado el tema de mucha manera. Sí. Pero bien, así vamos. Hemos traído una diapositiva con una síntesis del documento de la Comisión Teológica Internacional. No del documento del sínodo como tal, sino la Comisión Teológica Internacional, ese que yo mencionaba al principio, es un documento. Creo que tenemos por ahí, si podemos ir presentando para rápidamente ver qué es esto de la sinodalidad y demás. No vamos a hablar de historia, de todo eso, porque es una historia bastante larga. Entonces, si estamos listos en el máster para presentar estas diapositivas y luego ir dando una breve explicación de cada uno de esos elementos que tenemos ahí. Mientras tanto, aparece en la diapositiva, tenemos que decir qué significa sinodalidad. ¿Qué significa sinodalidad? Bueno, pusieron otra cosa. Lo otro. La sinodalidad significa, la palabra sinodalidad significa caminar juntos. Caminar juntos. Y por favor puede pasar a la primera diapositiva.
significa caminar juntos. ¿Por qué caminar juntos? Viene del término, dos términos griegos, la preposición sin y el sustantivo odos, que quiere decir caminar juntos, hacer un camino juntos. La sinodalidad, como he dicho, no es algo nuevo, es algo viejo en la vida, en la misión de la Iglesia, y por tanto, como tal, pues la Iglesia eso podemos hablar de que es un estilo de vida en la Iglesia, un modo de ser, de actuar en la Iglesia, porque no siempre se piensa en que esto ha sido parte de la historia de la vida de la Iglesia. Pero si leemos un poquito más, si leemos la historia, si vemos el mismo documento de la Comisión Teológica Internacional, donde hay una historia que nos habla incluso desde el Génesis, de la misma creación del hombre y la mujer, habla de sinodalidad. Wow. La misma creación del hombre y la mujer habla de sinodalidad. ¿Por qué? Porque Dios crea a la hembra y al varón para que se complementen, para que caminen juntos. No para que caminen separados, sino para que caminen juntos. Y así podemos hablar de toda esa historia en la Sagrada Escritura, pues cantidad de textos bíblicos nos hablan de sinodalidad. Otro elemento fundamental es que es una participación de todo el pueblo de Dios. Como bautizados, lamentablemente no se habló del bautismo, pero voy a referir, Yanira lo tiene ya, sí. Tiene el enlace de un artículo que yo escribí hace ya unos 2 o 3 meses, explicando el lema de este año, y en ese artículo que fue publicado en el periódico El Haya, pues hablo del bautismo como el fundamento de la vida cristiana, pero hablo de todo el tema de la sinodalidad. Sinodalidad, la misión, etcétera, de todo el pueblo de Dios, participación del pueblo de Dios. Si pasamos a la siguiente diapositiva, pues vamos a encontrarnos con los fundamentos teológicos de la sinodalidad. ¿Y cuáles son esos fundamentos? Son 3. Primero, la eclesiología de comunión, la eclesiología de pueblo de Dios y la dignidad del bautismo común. ¿Qué significa eclesiología de comunión? Siguiendo al Concilio Vaticano II, que habla de esa eclesiología de comunión. La Iglesia es un misterio de comunión. Comunión universal, comunión regional, comunión local y comunión en las pequeñas comunidades. Esa comunión dentro de la diversidad, pues hablamos de esa comunión. Continúe. Pero al mismo tiempo, el Concilio Vaticano II nos habla de la Iglesia como pueblo de Dios. Esa Iglesia que es pueblo, nosotros somos un pueblo de bautizados. Y como pueblo bautizado formamos un solo cuerpo, y ese cuerpo es el de Cristo, y ese es la Iglesia. Y por último, el último fundamento es la dignidad bautismal común. Todos los bautizados tenemos una misma y única dignidad. ¿Cuál es esa dignidad? Ser hijos e hijas de Dios. Y nadie nos lo puede quitar. Lo más importante que nos puede suceder o que nos ha sucedido a nosotros ha sido el ser bautizados. Porque el bautismo, nos recuerda el catecismo de la Iglesia, es necesario para nuestra salvación. Y es el bautismo que nos hace hijos de Dios. Antes del bautismo simplemente éramos criaturas. Ahora somos hijos en el Hijo. Por tanto, lo más importante es que yo he sido bautizado. No es que yo he sido ordenado sacerdote. Y mire que yo hago cosas que otra persona no puede hacer en la iglesia. Por ejemplo, escuchar una confesión o celebrar la Eucaristía, ungir a un enfermo. Nadie lo puede hacer, solamente un sacerdote. Y lo más importante para mí no es el sacerdote, es ser bautizado. Por eso, la dignidad del pueblo de Dios que es bautizado, fundamento
de la sinodalidad, fundamento teológico, el bautismo. Pasamos a la siguiente y hablamos entonces de los sujetos de la sinodalidad. ¿Cuáles son los sujetos? Todo el pueblo de Dios, el colegio de los obispos y no solo Roma, no solo el obispo de Roma. Es decir, el pueblo de Dios como pueblo bautizado está destinado a la sinodalidad, está destinado a caminar juntos. Es lo que llamamos esa eclesiología del pueblo de Dios que aparece también en el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, que es la constitución dogmática sobre la Iglesia. Los obispos, hemos hablado ahorita que era el sínodo de los obispos, entonces, pero no solo los obispos son ellos. El sínodo, ya vemos, fue abierto para todos, para hablar de la sinodalidad, para hacer conciencia de que todos somos parte de un mismo pueblo. Y el obispo de Roma, es decir, el Papa, que es en el ámbito universal, que es el signo de la unidad, que es la función fundamental del Papa en la Iglesia, mantener la unidad de la Iglesia. Dentro de toda la diversidad de pueblo y de pueblos que tenemos en la Iglesia, entonces el Papa tiene esa misión de mantener la unidad. Pasamos a la siguiente y podemos hablar de las dimensiones constitutivas de la sinodalidad. Esas dimensiones son tres: la comunión, la participación y la misión, que ya yo mencionaba ahorita, que aparece eso en el título del documento sobre la sinodalidad de la Comisión Teológica Internacional. Entonces, la comunión. ¿Por qué la comunión? Ya hemos dicho, la Iglesia es un misterio de comunión, pero al mismo tiempo la participación. Todo bautizado está llamado, combinado a participar en la vida y en la misión de la Iglesia, que es el último. O sea, toda la sinodalidad apunta hacia estos tres elementos: mantener la comunión, participar en la vida y la misión de la Iglesia. Y esa misión no es otra que la evangelización. Por tanto, la misión nuestra hoy es seguir avanzando. Seguimos entonces con la dinámica sinodal. ¿Qué es lo que se ha hecho durante o con este esfuerzo que ha hecho la Iglesia en los últimos años con este sínodo de la sinodalidad y todo lo que de ahí en adelante se desprende para nosotros? Primero, la escucha del Espíritu. Tenemos que aprender a escucharnos. Caminar juntos significa también dialogar, significa escucharse. El segundo elemento, el diálogo. El diálogo no es un monólogo. Diálogo significa flujo de las palabras. Cuando habla uno solo se llama monólogos. O sea, una palabra. Entonces, no es uno solo que habla, sino que muchos hablamos y escuchamos al que habla. Y de entre todos, entonces hacemos el tercer elemento, el discernimiento. El pueblo de Dios que se reúne, que dialoga, que escucha al Espíritu para discernir y ver qué podemos hacer para hacer mejor nuestro trabajo, para cumplir mejor la misión de la Iglesia. Seguimos a la siguiente y pasamos a los niveles de la sinodalidad. El nivel puede ser local, es decir, la diócesis, la parroquia, la pequeña comunidad. Puede ser regional, el caso nuestro sería el CELAN, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, o puede ser universal, como ya hemos visto, este sínodo de la sinodalidad es universal, una representación de los obispos y del mundo entero y al mismo tiempo de laicos, de religiosas, sacerdotes y peritos que participaron como invitados en este sínodo con voz y voto, que se sepa eso, con voz y voto. Pasamos a la siguiente y una de las cosas que se pide es una conversión sinodal. ¿Y qué significa la conversión sinodal? Implica la conversión pastoral a la que nos invitaba el documento de Aparecida en el año 2007, de esa conferencia del Episcopado Latinoamericano,
en el 2007, Aparecida nos invita a una conversión pastoral, conversión de las estructuras, a no seguir haciendo lo mismo siempre, porque antes se hizo así, y fulano lo hacía así, y el padre tal lo hacía así, no, que monseñor lo hacía así, a él le gustaba así. No, se necesita una conversión pastoral. Las estructuras deben cambiar. El evangelio sigue siendo el mismo, pero las estructuras deben mejorarse. Y cuando yo escucho a la gente, no, porque es así que se hace siempre, y esa es la tradición. Señores, en la iglesia es una tradición, pero esas tradiciones menores se pueden romper, y las estructuras se pueden romper, porque lo importante es llevar el evangelio con una nueva evangelización en su ardor, en su expresión y en sus métodos, que era la invitación que hacía Juan Pablo II en el año 92 en Santo Domingo. Luego, esto implica, esta conversión sinodal, tres cosas fundamentales. Primero, superar el clericalismo, es decir, lo que diga el padre es lo que va, lo que diga el obispo es lo que va, como el dictador de la parroquia es el padre. No, hay que superar eso, porque los primeros clericalistas son los laicos, no son los padres. No, padre, porque si usted no habla, si usted no dice, no, los laicos también están para opinar y para llevar ideas nuevas, para que el trabajo se realice como debe hacerse. Entonces hay que superar eso, el clericalismo, que solamente lo que diga el padre, o solamente el padre es el que tiene la idea. No, hable usted también, si usted tiene la idea, preséntela en el estamento que tiene que presentarla. Segundo elemento, fortalecer la escucha. Ya hemos dicho, tenemos que escucharnos. Y tercero, implica la renovación pastoral. Es decir, no podemos continuar haciendo lo mismo y esperar resultados distintos, como dice la famosa frase atribuida a Albert Einstein. En la siguiente, la dimensión ecuménica, que es importante también. Había representantes de otras iglesias en el sínodo de los obispos, y esos representantes allí también exponen sus puntos de vista. ¿Qué es el ecumenismo? Es el diálogo con las iglesias cristianas no católicas. Entonces, es un diálogo que hace muchos años, de hace décadas, se está realizando, pero en los estamentos altos. En los estamentos bajos ya sabemos la diatriba que se da, de acusaciones, de condenas y demás, pero en el estamento alto pues se da ese diálogo. Incluso hay un documento, si mal no recuerdo, de 1999, que habla sobre el tema de la justificación por la fe. Hay ya un documento conjunto, tanto de la Iglesia Católica como la Iglesia Luterana, que hablan del tema de la justificación por la fe, que es uno de los temas que para muchos representa problemas en la relación con los cristianos no católicos, porque se malinterpretó lo que San Pablo dijo del tema de la justificación por la fe. Pero es mucho más que eso, así que invito a leer ese documento. Es parte de ese diálogo ecuménico, esa declaración conjunta, que si no me falla la memoria, 1999. Y por último, eso implica la búsqueda de la unidad. Y por último, la finalidad, la última diapositiva. ¿Cuál es la finalidad de la sinodalidad? Son tres cosas fundamentales. Primero, en una iglesia participativa, todos estamos llamados a participar, una iglesia misionera y fidelidad al evangelio. Eso es lo que se persigue con esta sinodalidad, este caminar juntos para que todos podamos realmente tener una iglesia misionera, una iglesia evangelizadora. O sea, no podemos nosotros dormirnos en los laureles, sino participar y aprender a caminar juntos, caminar de la mano, como decía, hay una canción muy famosa que vamos, no recuerdo ahora el tono de la canción, pero sí habla de que vamos de dos en dos. Como Jesús envió... Caminar de dos en dos. Bueno, solo se llegó a buen puerto. Algo así, solo se llega a buen puesto si se va de dos en dos. Caminar juntos, eso es lo que significa sinodalidad y es lo que estamos llamados a hacer. Y solo podemos tener una iglesia activa, misionera, una iglesia evangelizadora, si aprendemos a escucharnos, si nos abrazamos y caminamos juntos y olvidamos las divisiones que muchas veces tenemos, incluso como un mal testimonio para el mundo. De modo que la sinodalidad nos invita también a ese testimonio de unidad, de comunión entre todos.
Vamos a dejar que respire. Qué verdad, qué hermoso para cada uno de nosotros poder escuchar al Padre Ángel. Padre Ángel, agradecidísima de usted estar dispuesto a enseñarnos. Nosotros, pues muchas personas preguntan, incluso en las redes, en el canal de Quirios, han preguntado que qué es sinodalidad. Y yo dije, oh, pero mira, eso es fácil, el Padre Ángel lo va a exponer. Y así mismo ha sido de forma maravillosa, magistral, un resumen que nos llena a cada uno de nosotros en esta preparación espiritual que debemos de tener. ¿Cuántas partes? El que desee puede entonces volverlo a escuchar para enriquecerse a través del canal de Quirios Católico TV. Y bueno, de verdad le pone el enlace también del artículo que yo escribí en el Jaya. Se lo pone ahí en los comentarios para que lea un poquito más. Así será. Así nosotros llegamos al final del programa en el día de hoy, porque de verdad que el tiempo se agota, pero ha sido enriquecedor cada una de las partes que en él se ha compartido para cada uno de ustedes. Padre, nos resta a nosotros que usted le imparta la bendición a todo el público de Quirios. Bien, pues vamos a pedirle al Señor la bendición para todos ustedes que nos ven en sus casas o que verán la retransmisión de este espacio, lo verán por el canal de YouTube, tanto de Telenor como de Quirios. Que el Señor pues derrame su bendición abundante sobre ustedes. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. De la Diócesis de San Francisco de Macorís, Quirios, Señor. El gobierno del presidente Luis Abinader avanza con determinación hacia el futuro energético con la inauguración de Manzanillo Power Lamp, incorporando 414 megavatios al sistema nacional, fortaleciendo así la estabilidad eléctrica y abriendo nuevas oportunidades de progreso en la región noroeste. Un cambio que se siente, un futuro que ya está aquí, al alcance de cada dominicano. No todos los días comienzan igual, pero hay algo que nunca cambia. Alguien ya está despierto. Es mi cliente, mi motivo es mis hijos, gracias le doy a Dios, 27 años en el área de la belleza. Hasta ahora no me arrepiento porque me siento bien con todos mis seguidores. No siempre conocemos sus nombres ni sus historias, pero están ahí. A veces salir a trabajar es difícil, pero uno, por los hijos y por echar hacia adelante, uno lo hace. Porque detrás de cada día